Y dice que el agua donde él está, porque él está como dentro de agua, dice, me quema la piel, me quema, me arde la piel, me arde el cuerpo. Mi cuerpo todo está ardiendo, está siendo quemado por ese ácido, esa agua. Y dice, siento algas y toco trozos de difunto, de muerto, de animal muerto aquí. Señor, tú me permitiste llegar hasta este sitio. Pero aún allí dice, Dios, tu misericordia es muy grande. Ahora, ¿por qué está esta persona allí en esta situación? ¿Por qué? Por sus malas decisiones, por sus errores. ¿Dios tiene la culpa? No. ¿Otro tiene la culpa? No. ¿Quién tiene la culpa? Es la misma persona por sus errores, sus malas decisiones. Por eso, la palabra de Dios, cuando uno la lee, siempre le dice, mira las consecuencias de tus decisiones. Mira las consecuencias de tus errores. Míralas, piénsalas. Antes de actuar, piensa en lo que va a pasar, en lo que va a suceder. Porque ya después de que uno ha tomado malas decisiones, tiene que llevar las consecuencias. Porque científicamente se dice, no hay efecto que no tenga una causa. Y no hay una causa que no produzca un efecto. Toda causa produce un efecto. Pero el efecto es a veces más grande que la causa. El efecto se multiplica. Por eso el Señor dice, mira tus caminos antes de caer, mira tus caminos para que no vayas a caer. Piensa en las consecuencias de tus errores y piensa en la consecuencia de tus decisiones. Bueno, ¿quién era este personaje entonces que estaba allá en el fondo del mar? Este personaje es Jonás. Jonás. Entonces Dios le dijo, Jonás, vaya y le predica a la gente de Nínive, de la ciudad de Nínive, que los voy a destruir. Pero ¿quién era la gente de Nínive? Los asirios. ¿Y quiénes eran los asirios? Gente tan malvada como los musulmanes. Tan malvada como los musulmanes. Ellos cogían en la guerra a sus víctimas, cogían sus prisioneros y cogían a los prisioneros y los quemaban vivos. A otros les quitaban la piel y los ponían al sol para que se murieran. Y entre más lloraran, más gimieran, más pidieran misericordia, ellos más gozaban. ¿Quiénes? Los asirios. Los asirios, los de Nínive. Ellos cogían a una persona y tenían unos cilindros y pasaban los cilindros lentamente sobre la persona acostada en el piso y le pasaban un cilindro y la iban espichando poco a poco hasta que moría. Y entre más se demoraran, más se gozaban. ¿Eran buenas personas? Muy malas personas. Ellos cogían a sus víctimas, a sus prisioneros y les iban cortando lentamente la piel, los iban cortando de a pedacito. Cada día iban y le quitaban un pedacito, y entre más durara sufriendo la persona, ellos se gozaban más. ¿Eran buenas personas? Eran muy malas personas. Ellos llegaban a un cultivo de papa y mataban a los dueños, iban y se llevaban la papa. Llegaban a un cultivo de yuca, mataban a los dueños y se llevaban las yucas. Se llevaban todo. Y la gente que veía que era fuerte y todo, los llevaban como esclavos para hacer trabajos forzados.
trabajos a juguete, a látigo. ¿Se dan cuenta? Eran malas personas. Entonces Dios le dice a Jonás, vaya, y le predica a esa gente y les dice que se arrepienta porque los voy a destruir. Jonás, ¿qué pensó? Los va a destruir. ¡Oh, destruyalos rápido! ¡Aplástelos! Como cucarachas, mátelos, destruyalos, acábenlos de una. ¿Cierto que eso es lo que uno piensa con los malos? Eso es lo que uno piensa. Pero ¿eso era lo que pensaba Dios? No. Entonces Dios le dice, Jonás, vaya. Bueno, aquí están. Mandó a una persona para que le llevara los pasajes. Y él tenía que irse hacia el norte en una caravana de camellos. Y en esa caravana de camellos llegar a la ciudad de Nínive, que era una ciudad grandísima, muy grande, como 2 veces Bogotá. Tenía alcantarillado, tenía unas casas hermosísimas, todo era lujo, pero todo con el robo que hacían, todo lo que tenían era robado. Y Dios mandó allí a Jonás, en el norte, eso estaba en el norte. Entonces Jonás dijo, no, yo voy y me pongo a gritar allá y me agarran y me empiezan a cortar a pedacitos hasta que me maten, o de pronto me echan aceite y me prenden candela hasta que me queme vivo, o de pronto me quitan la piel y me ponen a morir al sol. Él ya sabía todas las torturas que esta gente le hacía a los que ellos consideraban sus enemigos. Entonces dijo, ¿voy a ir allá? No. Mejor me voy a España, a Tarsis, que es Andalucía. Me voy a Tarsis, o sea, a lo que hoy en día es Andalucía. Voy y le predico allá a esta gente que también necesita. Y cogió hacia el sur. Llegó a Jope, y en Jope, que era un puerto en ese tiempo, cogió un barco y se fue para España, para Tarsis, para Andalucía. Dijo, allí les voy a predicar y les voy a enseñar de la palabra de Dios. Y fuera de eso conozco y paseo. Pero ¿esa era la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios era, vaya a esos perversos, malvados de los ninivitas y predíqueles y díganles que los voy a destruir pronto. Entonces hay veces que Dios le da una orden y uno hace otra cosa diferente. ¿Sí ven? Él hizo una cosa diferente. Entonces cuando van allí se forma una gran tormenta. Y empieza a llover rayos y olas y, bueno, mejor dicho, lluvia, agua por todas partes. Y el barco empezó a ¿qué? A llenarse. Pero Jonás, con la plática que tenía, que Dios le había dado para los pasajes, pagó en primera clase. Ahí le llevaban su desayunito, su almuercito, y él durmiendo allá, una cama bien bonita, y cerró la puerta de su cuarto en el barco y echó llave. ¿Sí? Y el barco llenándose de agua y Jonás allí durmiendo feliz. Había tomado la decisión de no obedecer ¿a quién? A Dios. Había tomado la decisión de irse a pasear en lugar de ir a predicarle a esa gente mala y perversa. ¿Se dan cuenta? Y entonces toda esa gente sacándole agua al barco y no daban basto, porque era más del agua que entraba que la que ellos podían sacar. Y entonces dice el capitán, no necesitamos más gente, ¿dónde habrá otra persona? Al menos una persona. Cuando pasa por allí y oye, estaba durmiendo plácidamente. ¿Quién? Jonás, durmiendo plácidamente. Entonces rompió la puerta el capitán y lo sacó.
¿Qué es lo que usted está haciendo mientras nosotros sacamos agua porque el barco se va a hundir? Usted está durmiendo flojo. ¿Qué más le diría? ¡Salga de ahí! Y lo sacó con una olla. ¡Ayude a sacar agua! Y todos sacando agua. Pero no, el barco iba para abajo ya. Ya estaba casi llenándose de agua. Faltaba poquito. ¡Dios! ¿Quién será el culpable de esta tormenta? Es de que echaron los dados y le dijeron, pida. Y él dijo, 12. Le echaron los dados y le salió a él, a Jonás. ¡Ajá! Con que usted es el que desobedece a Dios, ¿no? Hace lo que se le antoja. Y nos viene ahora con su problemita a perjudicar a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Díganos. Dijo, no, agarren uno de los pies y otro de los brazos y cuenten 1, 2, 3 y láncenme al mar. Y así lo hicieron, lo echaron al mar. Dios, aleluya. Echaron al mar al desobediente. ¿Sí? Lo echaron al mar, a Jonás. Y claro, Jonás cayó al mar. Y había un pez, no sabemos qué pez sería, pero un pez con una boca muy grande, y llegó y se lo comió. Y le llegó al pez al estómago. Bueno, y allá en el estómago del pez, ¿qué había? Pues pescados podridos deshaciéndose en el estómago del pez, algas del mar, mal olor, oscuridad. Y no era agua lo que tenía el pez en el estómago, sino ácido para derretir la comida, porque se cuenta que nosotros tenemos el hígado que produce ácidos para derretir la comida que nos comemos. Y el pobre Jonás allá, hermano, se estaba derritiendo. Se estaba derritiendo Jonás. ¿Y eso no duele o sí duele? Claro, duele muchísimo porque era ácido, como si le echaran a uno ácido sulfúrico o algo así. Entonces decía, Dios mío, perdóname, dime, por favor, perdóname, Señor, que hay. Pero ¿quién era el culpable? Dios. No, él, porque había tomado malas decisiones, había cometido graves errores. Entonces el pobre pez tuvo que andar desde España y darle la vuelta a África y entrar por el Golfo Pérsico, meterse por el río Tigris, por el Tigris, se metió hasta llegar al puerto de Nínive, porque Nínive tenía un puerto sobre el río Tigris. Y el pobre pez en 3 días le dio la vuelta a toda África por el mar, a toda velocidad, fue y se metió por el Golfo Pérsico, por el río Tigris, y fue y ya no se aguantó más y vomitó a Jonás. Vomitó a Jonás en la orilla del río, ¿no? Del río Tigris. Vomitó a Jonás. Y cuando vomitó allí a Jonás, Jonás ahí se sacudió. ¡Ay, Señor, perdóname! Perdóname por ser un desobediente, perdóname. Y le empieza a dar el sol. Y claro, su cuerpo todo llagado, una sola llaga, y fuera de eso el sol. Así le tocó predicar. Y predicó el primer día, el segundo día. Y cuando llegó y pasó por frente del palacio, ¡mira ese loco rey! Tenemos que quemarlo vivo, o lo lapidamos con un cilindro de piedra, o lo cortamos en pedacitos. ¿Qué quiere, majestad? Y él dijo, ¿y qué dice el loco? Estos pusieron atención. ¿Qué decía ese loco que andaba sucio y que olía como decimos nosotros, mortecino, ¿no? Decimos mortecino, ¿cierto? Olía a mortecino y andaba por la calle gritando. ¿Qué es lo que grita? Entonces, arrepiéntanse, porque pronto Dios va a destruir a Nínive.
arrepiéntate. Pronto Dios va a destruir a Nínive por su maldad. Yo me imagino que les fue haciendo una lista de pecados el pobre Jonás, de todos los malos que eran ellos, y se lo gritó ahí, calle por calle, sitio por sitio. ¿Sí? Y cuando ya era el segundo día, su piel volvió a la normalidad. Se sanó Jonás de las quemaduras del ácido del estómago del pez, se sanó. Ya no le dolía nada. Y siguió predicando el tercer día. Y entonces el rey, después de haber escuchado 2 y 3 veces las predicaciones de Jonás por la calle, dice que se arrepintió el rey de Nínive. El rey de los asirios se arrepintió llorando, se puso un vestido de costal, pero mojaron los costales, hicieron vestidos de costal.